Iniciamos en esta hora, continuamos con nuestro estudio de la Carta a los Gálatas, de eso vamos a tratar en esta mañana. Estamos ya en el capítulo 5 del libro de la Carta a los Gálatas, capítulo 5, y hemos estado viendo cómo Dios hablaba a través del apóstol Pablo, refutando esas falsas doctrinas. En esta hora quiero leerles algunos apartados de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. En el capítulo 9 habla acerca del libre albedrío. Tiene 5 enunciados esta declaración de fe en ese capítulo 9, y voy a leer los postulados 3 y 4. Dice así: el hombre, por su caída en un estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Por consiguiente, como hombre natural, está enteramente opuesto a este bien y muerto en el pecado. No puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Apartado número 4. Cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Sin embargo, por razón de la corrupción que todavía queda en él, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Bien, ¿qué es lo que los hermanos que escribieron esa declaración están enseñando? Bueno, ellos nos están enseñando que el que no es hijo de Dios lo gobierna el pecado. Su voluntad está bajo el dominio del pecado, quiere y hace únicamente lo que es pecaminoso delante de Dios. Pero cuando Dios da vida espiritual a una persona, cuando Dios rescata a alguien, pone vida a través de su Espíritu Santo, no solo le da vida espiritual, sino le da el poder también para desear y para hacer lo que es bueno delante de Dios. Porque al dar esa vida espiritual, el Señor lo capacita para vivir esa vida espiritual. Sin embargo, hay un pero aquí, ¿sí? Un pero que no muchos entienden. Al quedar un remanente de pecado por nuestra naturaleza humana, esto establece lo que yo he llamado, y es el título del sermón hoy en esta mañana, el antagonismo presente en nuestra vida. Hay un antagonismo dentro de nosotros como hijos de Dios que va a durar toda nuestra vida aquí en la tierra. Y eso es lo que Pablo enseña en el pasaje que hoy vamos a ver en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 25. En Gálatas 5, 16 al 25, pueden buscar sus escrituras. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al versículo 25. Y voy a dar lectura, hermanos. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Bien, hasta ahí dejo la lectura, no leo el versículo 26, porque creo que el versículo 26 es parte integral ya del capítulo 6 en adelante. Pablo empieza a tratar otra situación ahí. Entonces, vemos como el apóstol Pablo nos muestra, ¿verdad?, una situación de lucha, de contraste entre carne y espíritu.
Y para que entendamos por qué Pablo lo escribió en esta sección, es necesario entender lo que llevó a Pablo a escribir de esta manera en estos capítulos finales, unas lecciones prácticas para la vida de los Gálatas. Así que necesitamos considerar algunas cosas como referencia a esto. Número 1, Pablo está corrigiendo un punto doctrinal fundamental. La justificación es por fe y no por las obras de la ley. Y si tú no has estado todo el estudio anterior aquí, eso te podrá ayudar a entender en dónde vamos ahorita. Entonces Pablo corrige una situación de doctrina fundamental, que la justicia o la justificación viene por fe y no por las obras de la ley. En segundo lugar, esta enseñanza venía de un grupo que denominamos los judaizantes. Eran judíos con credenciales falsas. Ellos decían que venían de parte de los apóstoles en Jerusalén, pero no era así, y estaban poniendo en tela de duda el ministerio apostólico de Pablo. Estaban diciendo que Pablo no era un apóstol, y por consiguiente estaban poniendo en tela de duda el evangelio que Pablo predicaba, diciendo que era un evangelio diluido, que no era el evangelio apostólico que Cristo Jesús había dejado. En tercer lugar, sucedió que ahí en Galacia, en las iglesias de Galacia, este grupo estaba ya empezando a ganar muchos adeptos de la iglesia, no de los inconversos, sino de la iglesia. En cuarto lugar, la falsa doctrina estaba resultando en un comportamiento pecaminoso ahí en la iglesia. Entonces ya no solo era lo que creían, sino que lo que creían estaba llevando por otro lado lo que ellos hacían. Terminamos la vez pasada el capítulo 15, el versículo 15, capítulo 5, versículo 15, dice así: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Había dicho anteriormente que la ley se cumple en amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Pablo se estaba informando que en la iglesia de Galacia ya había pleitos entre hermanos, ya unos estaban hablando en contra de otros, ya se estaban dividiendo muy probablemente ahí en la iglesia, y es por la falsa doctrina. Y aquí debemos nosotros pensar dos cosas, hermanos. Primero, que debido a la enseñanza que ellos estaban teniendo de esa falsa doctrina, unos estaban diciendo entonces: corramos de regreso a los ritos y ceremonias que estableció Dios a través de Moisés. Otros, sin embargo, estaban diciendo: si Cristo nos ha dado gracia y nos ha perdonado nuestros pecados, pues entonces no importa si pecamos o no pecamos. Y estos dos polos estaban entrando en conflicto ahí en la iglesia. Los hermanos literalmente se estaban peleando. Unos peleaban su legalismo y otros peleaban su libertinaje. ¿Sí? Su libertinaje. Entonces esto llevó a Pablo a esta situación. En quinto lugar, estas dos cosas pues crearon esas confrontaciones y divisiones. Y nosotros debemos entender esto: toda falsa doctrina va a traer destrucción a la iglesia, y lo primero que va a atacar, ¿sí?, es la santidad de la iglesia, y después de esa santidad, la unidad que hay en esa iglesia. Eso es lo que va a hacer la falsa doctrina. Por eso es importante que Pablo corrigiera eso, no solo por el riesgo de una mala enseñanza, sino por las situaciones prácticas que también desencadenaba. Entonces, finalmente, para que Pablo pudiera corregir eso, expone la necesidad de caminar bajo una dirección definida. ¿Y cuál es esa dirección? La dirección del Espíritu Santo, y no bajo el principio de la carne. Y eso es lo que vamos a ver nosotros en esta hora, hermanos. Cómo caminar bajo el principio del Espíritu y no bajo el principio de la carne. Entonces Pablo habla de una lucha personal de cada creyente, una lucha que se libra primero en nuestro corazón, pero que también se manifiesta a través de las acciones y actitudes que nosotros tomamos entre la iglesia, entre creyentes. La lectura de nuestro hermano Francisco fue muy ad hoc a lo que nosotros estamos viendo ahorita, como los fariseos en su legalismo decían que tenían que limpiar de cierta manera los utensilios en los que comían, y que se tenían que lavar perfectamente las manos, porque si no, al comer se estaban contaminando ceremonialmente y no podían agradar a Dios. Pero el Señor Jesucristo le responde y les dice: el punto de contaminarse no está en lo que ustedes van a comer, ni en cómo van a comer.
El punto de contaminar su vida delante de Dios está en lo que hay en el corazón, y eso que hay, ustedes lo sacan. Y cuando lo sacan, entonces están contaminando su vida y la vida de las otras personas. Y si ustedes se dieron cuenta, el Señor Jesucristo, al igual que Pablo aquí en estos versículos, enumeró una gran cantidad de pecados. No es una lista exhaustiva, no quiere decir que esos son los únicos pecados que hay, pero sí nos revelan qué tan amplia es la manifestación de nuestra naturaleza pecaminosa cuando nosotros le concedemos el manifestarse a través de nuestras acciones. Entonces, Pablo quiere corregir esta situación y nos dice que esos dos principios, espíritu y carne, están en oposición. La palabra o el verbo griego es antikeima. Antikeima, el espíritu y la carne, antikeima, se oponen unos a otros, se confrontan. Es decir, que esos versículos que estamos tratando muestran ese antagonismo entre el espíritu y la carne. Y vamos a ver, hermanos, toda esta sección, no hoy, pero lo vamos a ver en bajo 5 puntos. Hoy vamos a ver el primero. Número 1, el mandamiento de vivir en la parcialidad del Espíritu Santo. Se nos manda a vivir de manera parcial en esta lucha, no imparcial. Aquí no debemos ser imparciales. Aquí debemos irnos a una parcialidad, y es hacia la parcialidad del Espíritu Santo. Versículo 16. El segundo punto va a ser que hay un antagonismo manifiesto entre el Espíritu y la carne. Versículo 17, que dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. En tercer punto va a ser que somos libres del legalismo si seguimos el Espíritu. Y eso era importante que los hermanos de Galacia lo supieran, porque ellos creían que iban a tener verdadera libertad si empezaban otra vez a vivir bajo la ley ceremonial que Moisés había dejado. Pablo le dice que la verdadera libertad viene de seguir al Espíritu Santo. Cuarto punto, ¿cómo sabemos si andamos en la carne o andamos en el Espíritu? ¿Te lo has preguntado? Cuando te despiertas, cuando te levantas, llega esta pregunta a tu mente: ¿voy a andar hoy en la carne o en el Espíritu? O ya te vas a dormir y te preguntas: ¿en este día anduve en la carne o en el Espíritu? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo damos respuesta a esa pregunta si nos la hacemos? Si no nos la hacemos, empecemos a hacernos esa pregunta continuamente. ¿Cómo estoy respondiendo? ¿Cómo estoy viviendo con mi esposo? ¿En la carne o en el Espíritu? ¿Cómo estoy educando a mis hijos? ¿En la carne o en el Espíritu? ¿Cómo le respondí a mi patrón hoy? ¿En la carne o en el Espíritu? ¿Cómo sabemos, hermanos? Eso nos lo dice el apóstol Pablo aquí, y lo vamos a ver en los versículos 19 al 23, la sección más grande de esos 5 puntos. Y el final es que Pablo nos da 2 sentencias directas, versículos 24 y 25, 2 postulados, 2 enunciados que son totalmente verdaderos y que deben animarnos y ponerlos nosotros como esos rieles en que vamos a vivir nuestra vida. Así que vamos a ver el primero de estos 5 puntos, el mandamiento de vivir en la parcialidad del Espíritu Santo. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo leo nuevamente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo en este versículo, hermanos, tan pequeño, señala 2 principios de vida que están activos en este mundo y que están activos de manera particular, estos 2 principios en la vida del creyente. Uno es el Espíritu y otro es la carne. El Espíritu y la carne. Y a lo mejor tenemos ideas acerca de qué es el Espíritu, qué es la carne, ¿verdad? Pues vamos a tratar de definirlo rápidamente. Espíritu aquí no se refiere al espíritu del hombre. Si nosotros lo vemos, esta palabra está con mayúscula. Sí, con mayúscula. ¿Qué quiere decir? Que es un sustantivo que se refiere a una persona, es un nombre propio. Entonces Pablo se refiere, cuando dice andad en el Espíritu, que nosotros andemos
por el poder, por la dirección del Espíritu Santo. Se refiere al Espíritu Santo de Dios, no se refiere a nuestro espíritu, a nuestra parte inmaterial. Es una referencia directa al Espíritu Santo. Por otro lado, está la carne. ¿Qué es la carne? Van a decir, hermano, yo ayer me comí 1 kilo de carne asada, dice el hermano Giovanni. No se refiere a esa carne. La palabra carne en griego, la palabra sarx, se puede referir, si es cierto, a la carne física, la carne debajo de la piel. Es una referencia y en algunos pasajes así se han utilizado. En segundo lugar, nosotros necesitamos ver el contexto en el que está esta palabra, y generalmente en el contexto de las cartas que escribe el apóstol Pablo se refiere a la naturaleza humana pecaminosa con sus debilidades y sus pasiones. Esa es la carne, la naturaleza humana, ¿sí? Nuestra esencia como humanidad con nuestras debilidades y nuestros deseos o nuestras pasiones. Ahora necesitamos, y es importante entender, que la carne no actúa como actúa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un poder en sí mismo y ese poder lo otorga o lo manifiesta en las personas en las cuales Él habita. Pero la carne no tiene un poder en sí mismo, hermanos. No actúan de la misma manera, ¿sí? Actúan de manera diferente, y eso es importante que nosotros lo entendamos. No vayamos a pensar que en algún momento, es que fui poseído por el poder de la carne y, hermano, pues cometí un montón de pecados, no saben, fui de borracho, le robé por ahí a la gente y no, pues hice destrozos, pero lo hice porque me poseyó la carne. No, hermanos, esto no es así. No hay un momento en que la carne nos posea, pero sí les puedo decir, hay un momento en que la carne se manifiesta en nuestras acciones. La carne es el sujeto de la acción solo como sombra o en una referencia muy indirecta, como el Espíritu lo es en nosotros. El Espíritu nos utiliza a nosotros para hacer la obra de Dios y nos da poder, pero la carne no nos da poder. Los deseos pecaminosos se aprovechan de nuestras debilidades y nuestras debilidades espirituales para manifestar lo que ya hay dentro de nosotros. Las esferas o la carne y el espíritu no son dos entes como lo maneja el dualismo, ¿verdad? Del yin y el yang, del bien y el mal siempre existiendo. No es así, hermanos, ¿sí? No es así, no son dos entes con personalidad. El Espíritu Santo sí es un ser con personalidad. Entonces, la carne se identifica de esta manera. Es el poner la confianza, ¿sí?, en esa naturaleza, y las acciones que realizamos al poner nuestra confianza en esa naturaleza van a resultar como pecado, ¿sí? Cuando tú empiezas a confiar en tus fuerzas para la vida y en tus capacidades para satisfacer los deseos que hay en ti, entonces tú estás viviendo en la carne, o esa es la manera en que la carne actúa. Tú empiezas a poner tu confianza. Yo creo que esto es bueno para mí, que yo adultere, así satisfago las necesidades que tengo en mi vida que no puedo satisfacer en mi matrimonio. Yo creo que para mí lo bueno es desobedecer porque no quiero la autoridad de la gente que está por encima de mí. Empiezas a confiar en que tus deseos, que no son guiados de la palabra, son buenos para ti. Y de esa manera actúa la carne. ¿Recuerdan cuando hablamos de Agar y Sara? Dice el pasaje ahí en Gálatas capítulo 4 que Ismael es el hijo según ¿qué? ¿Recuerdan? ¿No recuerdan? Isaac fue el hijo según la promesa, pero Ismael es el hijo según la carne. Según la carne, ¿qué quiere decir eso? Que Abraham confiaba en sus capacidades reproductivas y en las capacidades reproductivas de Agar, y se unieron, y en sus fuerzas humanas tuvieron un hijo que pensaron que ese hijo Dios lo podía aceptar para cumplir sus promesas.
las capacidades humanas, confiar en esas capacidades humanas para satisfacer algo, hermanos, ahí está actuando la carne. Esa es la carne. ¿Entendemos este punto? Entonces, no es como el Espíritu. El Espíritu llega a nosotros y el Espíritu empieza a producir vida en nosotros. La carne, ahí está. Pero nosotros empezamos a confiar en que podemos satisfacernos a través de darle libertad de actuar en nosotros y caemos, llevamos nuestros deseos y nos hacemos presa de nuestros deseos y nuestras concupiscencias y actuamos en nuestra fuerza, en nuestro entendimiento, en nuestros lineamientos y está actuando la carne. ¿Qué actuaba en los escribas y fariseos, ahí en Marcos capítulo 7, que estaban confrontando al Señor Jesús? Actuaba la carne, el legalismo en el que vivían y en el que ellos confiaban. Así que nos podemos dar cuenta que esto es muy engañoso. Podemos nosotros estar viviendo nuestro cristianismo en la carne. Yo leo los 7 días de la semana, 3 capítulos de mi Biblia, yo oro 1 hora, yo doy diezmo de todo lo que tengo, yo doy mi ofrenda más de lo que puedo dar al Señor y yo hago muchas cosas buenas. ¿Tú estás confiando en eso que haces? Parece muy espiritual, hermano, pero déjame decirte, si tú estás confiando en eso, tú estás viviendo tu cristianismo en la carne. No quiero decir que no se hagan estas cosas, hermanos. El pastor Gregorio nos dijo que no hiciéramos, que no leyéramos, que no, hermanos. Lo que estoy diciendo es que no debemos confiar en las cosas que hacemos, porque cuando lo hacemos ya estamos viviendo en la carne. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer esas cosas, pero bajo otro principio. El principio de la dirección del Espíritu Santo por amor a Dios. Entonces, estas son las dos cosas que están aquí adentro en nuestro corazón, peleándose, luchando, en antagonismo, y lo andamos trayendo cada día. Así que tu peor enemigo no lo ves cuando te levantas al lado de ti en la cama. Tu peor enemigo, ¿verdad? No lo ves cuando tu papá entra a tu cuarto y te empieza a mandar. No, ese no es tu peor enemigo. Tu peor enemigo lo traes ahí adentro en tu corazón. El que te hace emberrincharte, el que te hace decir groserías, el que te hace a lo mejor, ¿verdad?, pensar en mejor me voy y me doy una borrachera para olvidarme todo. El que lleva a una persona a suicidarse está ahí adentro, su carne. Ese es nuestro gran enemigo. Entonces, Pablo menciona esa gran lucha aquí. Lo que Pablo hace también, hermanos, es en este versículo darnos un mandamiento para dirigirnos en esta lucha. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, andad en el Espíritu. Pablo da ese mandamiento y posteriormente va a expresar un deseo. Él espera que en verdad vivamos así. Y es lo que hacemos cuando predicamos, hermanos. Expresamos un deseo, pero un deseo que no nace solo de nuestro corazón. Un deseo que nace del corazón de Dios, porque Pablo estaba siendo inspirado por Dios al escribir esto. Pero lo escribe como un deseo que él quiere que cada creyente pueda desarrollar y lo tenga como un propósito. No satisfagas los deseos de la carne. Ahora, he leído muchas listas de propósitos. He oído muchos que dicen sus propósitos de año nuevo, pero nunca he oído ni he visto en esas listas que digan no voy a satisfacer los deseos de la carne. En mi propia experiencia, ahí en la casa tenemos póster con algunos versículos, ¿verdad? Algunos separadores con versículos. He ido a otras casas y también lo hacen, pero nunca he visto ese versículo. No satisfaga los deseos de la carne. ¿Por qué? Si es nuestra más grande lucha. Debe ser nuestro propósito firme cada día. Entonces vamos a ver ese mandamiento y ese deseo que Pablo quiere que pongamos como propósito. En primer lugar, entonces, el mandamiento. Él dice anden. En esa sola palabra es el mandamiento. Anden. De acuerdo al contexto, el verbo
Peripateo, que es el verbo andar, ¿sí? O caminar, significa comportarse o vivir, conducir la vida de una manera propia. Comportarse, vivir, conducir la vida de una manera propia. Romanos capítulo 6, versículo 4, Romanos 6, 4. El apóstol Pablo escribe y dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos, nuevamente, comportarnos, y comportarnos como se comporta una persona que tiene vida nueva, que ha recibido una vida renovada del Señor. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no llevan una vida, ¿verdad? Un estilo de vida de acuerdo a esa naturaleza de pecado, sino que llevan un estilo de vida de acuerdo a Cristo Jesús, semejante a Cristo Jesús. Entonces Pablo nos está diciendo en este mandamiento que nuestra vida debe reflejar el vivir de Cristo Jesús. Esta palabra también significa o habla de todo el conjunto de actividades de la vida individual, tanto de los cristianos como de los no cristianos, hermanos. Todo el conjunto de actividades que nosotros hacemos en nuestra vida individual. Nosotros nos levantamos, nos bañamos, nos vestimos, comemos, ¿verdad? Trabajamos, platicamos, descansamos, nosotros adoramos a Dios, compartimos el Evangelio, platicamos en el matrimonio, platicamos con los compañeros en la escuela, estudiamos, ¿verdad? Hacemos un sinfín de cosas cada día. En cada una de esas cosas se debe reflejar un vivir la vida de Cristo. Una conducta como Cristo la hizo. Y recordando lo que compartí la semana pasada, si nosotros vivimos de manera constante una vida en la vida de Cristo Jesús, vamos a madurar espiritualmente. Vamos a desarrollar madurez espiritual. Ve lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Pablo señala dos cosas por las cuales los inconversos andan en una vida desenfrenada, en una vida pecaminosa. Dice que número uno, no tienen la vida de Dios, son ajenos a la vida de Dios. Y número dos, y esas dos cosas van de la mano, ignoran la palabra de Dios, ignoran lo que Dios desea para ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una dureza terrible en su corazón. ¿Y qué requiere Pablo de nosotros? Que no andemos, que no vivamos, que no nos conduzcamos como ellos se conducen. Entonces, este andar, hermanos, se aplica a varios aspectos de la vida del cristiano. Se aplica en la observancia de las ordenanzas religiosas. Si nosotros vamos a andar como Cristo anduvo, debemos nosotros estar sumergidos, estar activos en los negocios de su Padre, haciendo su voluntad, leyendo la palabra de Dios, aprendiendo los textos, debemos venir a las reuniones, debemos nosotros compartir el Evangelio, hacer lo que Cristo hizo en ese sentido. Se aplica a nuestra vida entonces en las ordenanzas religiosas, pero también se aplica a nuestra conducta moral. No debemos andar codiciando, no debemos andar robando, no debemos andar en chismes, no debemos andar en promiscuidad sexual, no debemos andar en lujurias, no debemos quebrantar la ley moral de Dios. Se aplica a nuestra vida moral, no solamente en acciones, sino también en nuestros pensamientos. El cristiano tiene que andar, como leímos en Romanos 6:4, en una vida nueva. ¿Qué quiere decir?
que la gente te tiene que decir, oye, eres raro. He notado a ti que andas raro, ya no andas como andabas hace un mes. Ya no me contestas como me contestabas hace un mes. Algo te pasó, te veo como una persona diferente. ¿Cuál es la respuesta? Tengo una vida nueva. Sí. Y esa vida nueva ha puesto en mí acciones, deseos y una conducta diferente. Tiene que andar en vida nueva. El cristiano tiene que andar honradamente. Si antes era el que todos se robaban, guarden sus lápices porque ya llegó Panchito y todos se roban. No, pues ahora Panchito, te encontré tu lápiz, o como dice el fariseo, ¿verdad? Al que yo le haya robado le devuelvo 4 veces lo que le robé. El cristiano tiene que andar honestamente. El cristiano tiene que andar por la fe. ¿Qué es andar por la fe? No me vayan a decir, hermanos, eso es para los pastores. Los pastores deben de vivir por fe. Los demás tenemos que trabajar y ganar nuestro dinero. Algunos creen que eso es andar por fe. ¿Qué dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7? 2 de Corintios 5, 7. Segunda de Corintios, Segunda de Corintios, porque por fe andamos, no por vista. Lo contrario a la fe es lo que vemos. Confiar en lo que tenemos, confiar en lo que ya hemos logrado, y eso nos va a dar estabilidad. Eso es andar por vista. ¿Sí? Andar por fe es no andar por vista. Es andar en la esperanza, caminar, vivir en la esperanza de las promesas del Señor. Eso es andar por fe. Y todos los cristianos, porque esta carta fue escrita para toda una iglesia, todos los cristianos debemos andar por fe. ¿Qué quiere decir? Que yo debo de tener paz, porque la paz es resultado de la justificación con Dios. La paz es el fruto del Espíritu, como vamos a ver más adelante. Entonces yo debo vivir con paz, aunque mañana me diga el patrón, te quedaste sin trabajo. Yo debo vivir en paz, aunque yo llegue a mi casa y esté vacía, porque alguien se metió a robar. Yo debo vivir en paz, aunque me den ese terrible diagnóstico de que tiene cáncer y le quedan 2 meses de vida. Porque por fe andamos, no por vista. Y la fe nos debe de llevar a pensar que Dios tiene propósitos y que Dios es más grande que los problemas que estamos enfrentando. Y un cristiano, si va a vivir por el Espíritu Santo, un cristiano debe andar, debe vivir, debe comportarse bajo los lineamientos de la fe. Un cristiano, dice Efesios 2:10, que debe andar en las buenas obras que Dios preparó para él de antemano. Un cristiano, sí, tiene que andar en amor. Andar en amor, lo vimos aquí en el capítulo 5, versículo 2 en Gálatas. Debemos amarnos, nuestro proceder, nuestras palabras deben ser en amor. Un cristiano tiene que andar en sabiduría, de acuerdo a Colosenses 4:5. Un cristiano tiene que andar en la verdad, de acuerdo a 2 de Juan, versículo 4. Eso es algo del andar cristiano, del vivir de acuerdo al modelo que tenemos, que es Cristo Jesús. Ahora, este verbo que escribe Pablo no está en una forma de sugerencia. Si quieres, anda en el Espíritu. Ese es un imperativo en el griego y es un mandamiento directo. Se nos manda a vivir nuestra vida como cristianos bajo la dirección absoluta del Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida. Y cuando nosotros vivimos bajo esa dirección, el Espíritu Santo nos da poder para vivir de esa manera. ¿Recuerdan lo que leí al principio? Al no regenerado, no tiene poder para desear y hacer lo que es bueno delante de Dios. Pero cuando Dios ha dado salvación a alguien por pura gracia, a través de su Espíritu, hermanos, nos da el poder para vivir esa vida que Él vivió y que Él quiere que nosotros vivamos.
Entonces, si nosotros nos sometemos al mandamiento de Dios de ser gobernados por el Espíritu Santo, de poder desear, de saber, de buscar y de amar esa vida del Espíritu Santo, tendremos el poder en nosotros para vivir esa vida. Entonces, no hay excusa de que un esposo diga: yo no puedo amar a mi esposa. Es terrible, pastor, usted no la conoce. Si tú eres cristiano, el Espíritu Santo te va a dar poder para amar a tu esposa. Si tú eres cristiano, el Espíritu Santo te va a dar poder para vivir sobre esas circunstancias, para educar a tus hijos de una manera correcta, para tomar una decisión sabia en el temor del Señor si lo has buscado de todo tu corazón. Porque el Espíritu Santo va a estar actuando en tu vida. Ese tal vez es nuestro gran fracaso al vivir como Dios quiere que vivamos. Tenemos el mandamiento y pasa con nosotros como el pueblo de Israel. No buscamos a Dios para que nos dé fuerza para cumplir ese mandamiento. Queremos hacerlo en nuestras solas fuerzas. Y no es así. Eso de solas fuerzas no es un postulado de la Reforma, pero sí sola gracia. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos esa gracia y poder del Espíritu para vivir conforme al Espíritu. No es automático, hermano. ¿Qué tienes que hacer? Someterte, negarte a ti mismo, pedirle al Espíritu que tome control de tu vida. Se nos manda entonces a vivir siendo gobernados por el Espíritu Santo. El Espíritu tiene que gobernar todos nuestros anhelos académicos, nuestros anhelos materiales si los tenemos. El Espíritu Santo tiene que gobernar nuestras finanzas, debemos doblegarlas a Él. El Espíritu Santo debe gobernar los deseos en una persona de tener o no familia, debe ser bajo el control, la dirección del Espíritu Santo. Entonces, el gobierno del reino de Dios se ejerce en nuestras vidas a través de la dirección del Espíritu Santo. Si tú quieres, como algunas personas, las bendiciones del reino de Dios, pero no quieres someterte a la voluntad del reino de Dios en tu vida, no vas a tener la otra que buscas. Pero si tú te sometes al gobierno de Dios en tu vida, en su reino, tú vas a tener también las bendiciones del reino de Dios. Entonces, el mandamiento es esto: anden en el Espíritu. Ahora, ¿cuál es? Sí, el deseo que se nos expresa aquí. Y digo deseo porque en la forma gramatical griega que está escrito, esas palabras del versículo 16 expresan un fuerte deseo que a veces la persona cumple y a veces la persona no cumple. Entonces puedo decirles, en base a esto, que Dios sabe que algunas veces vamos a obedecer y que algunas otras veces vamos a desobedecer. Lamentablemente para nosotros esa es parte de la experiencia cristiana en nuestra humanidad. No vamos a tener una obediencia perfecta hasta que estemos en la gloria con el Señor. A veces este va a ser el propósito marcado y vamos a correr hacia Él, pero a veces vamos a correr hacia otro lado, lejos de ese propósito. Y esto es, en cierto sentido, natural por la humanidad que aún hay en nosotros. Pero no por eso, hermanos, deja de ser un propósito que Dios quiere que nosotros busquemos. ¿Sí? Y que nos esforcemos por cumplir. ¿Cuál es ese deseo? Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. El deseo entonces de Pablo, y les puedo decir de Dios al llevar a Pablo a escribir esto, es que nosotros no retribuyamos, que nosotros no satisfagamos esos deseos pecaminosos que hay en nosotros. Sí. Y vamos a centrarnos unos momentos en esas palabras. Pablo dice, no satisfagáis. Esta palabra es muy interesante. En griego es el verbo telésete. Ahora, al estudiar esta palabra la encontré en la vida de una persona y esa persona es Jesucristo. Ahí en la cruz del Calvario, en Juan capítulo 19, una de las 7 palabras que Jesús dijo ahí en la cruz fue
consumado es. ¿Recuerdan? Consumado es. Pues la palabra o el verbo griego viene de esta misma raíz. Lo que el Señor dijo ahí fue tetelestai, de la misma raíz, pagar algo. El Señor dijo, ya he terminado, he acabado la obra. Pero esta palabra, hermanos, es una palabra que se usaba en el ámbito contable. En el ámbito contable, los contadores en aquel tiempo utilizaban comúnmente esta palabra y lo utilizaban al final de los ejercicios fiscales, cuando ellos cerraban cuentas, cuando había cuentas parejas. Entonces, cuando ellos cerraban bien una cuenta, ¿sí?, ellos decían tetelestai, está saldado, está consumado. Y tiene la idea esta palabra de hacer un pago, algo que se ha requerido, un pago que se ha pedido que se haga. No hay una cuenta saldada si no se paga la totalidad que se requiere que se pague. ¿Entendemos esto? Entonces, cuando se trata de la carne nos exige, nos pide algo y va a nuestras debilidades para que nosotros retribuyamos, pagamos a la carne lo que ella quiere. Y lo que la carne quiere es que nosotros pequemos. Y cuando nosotros pecamos, entonces la carne dice, has saldado una cuenta, estoy satisfecha. Por eso Pablo utiliza esta palabra, no satisfagan, no den el pago a la carne. En Romanos, Pablo dijo que somos deudores a Dios, no a la carne, para que le sirvamos otra vez como esclavos. El problema es que esa enseñanza falsa que estaban recibiendo los Gálatas, los estaban poniendo nuevamente en una posición de esclavizarse a la ley, a la carne, y de volver a retribuir esa carne con sus acciones, con sus pagos. Pablo dice, ustedes van a ser guiados por el Espíritu Santo, pero de ninguna manera, y hago énfasis ahí, porque en el idioma griego hay una doble negación. Entonces Pablo está diciendo, no, de ninguna manera paguen a la carne como si le debieran a la carne. No satisfagan, ¿sí? No vuelvan nuevamente a vivir como si fueran deudores de esa carne y tienen que hacerle el pago. Entonces, si entendemos esta palabra, no satisfagáis, ¿sí? Si tú vas a la tienda y has pedido ahí a la de la tienda que te anote ahí en tu libreta porque a tu esposo todavía no le pagan y no hay dinero ahorita para pagar en efectivo, tú tienes que ir, ¿sí?, y satisfacer esa deuda, pagarla completamente. Si tienes tarjetas de crédito, tienes que satisfacerlo completamente, pero con la carne no lo hagas, hermano. Jamás lo hagas ahora en Cristo. Ten como propósito no satisfacer, no pagarle a la carne nuevamente. Ahora déjenme decirle que la carne, hermanos, es el peor abonero que yo conozco. Porque desde que me despierto, está ahí tocando a la puerta de mi corazón para ver que yo le pague algo. Y a veces no se cansa de llamar, aunque esté dormido. Sí. Va a nuestros pensamientos, va a nuestros deseos, va a nuestras necesidades materiales, emocionales, físicas. Se mete en todas las relaciones que nosotros podemos tener entre amigos, entre hermanos en la fe, entre familiares, en todas se mete buscando recibir un pago. Propicia terrenos para que tú te enojes, te aires, para que guardes rencor. Propicia cosas para que tú digas, nadie me va a ver, lo puedo hacer sin ningún problema. Así de terrible es la carne en nuestras vidas. Pero ponte este propósito ahí en letras grandes delante de ti. No satisfagas los deseos de la carne. No lo hagas de ninguna manera. ¿Qué es lo que no debemos satisfacer? ¿Sí?
Dice Pablo aquí, los deseos de la carne. La palabra deseos es la palabra epitumia en griego. Y esta palabra denota generalmente deseos, pero deseos malignos. A veces se utiliza cuando alguien tiene hambre, ¿sí? Cuando alguien tiene hambre, utilizaban esta palabra, epitumia, y muestra una necesidad muy grande en la vida de esa persona. Pero también se utilizaba cuando alguien tenía necesidad sexual, ¿sí? Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7 que el esposo no se niegue a la esposa ni la esposa al esposo. Tienen que satisfacer esa epitumia sexual que tienen. Hombres y mujeres casados tenemos necesidades sexuales. Nuestros jóvenes tendrán necesidad de sexo. No se lo esperaban, ¿verdad? ¿Tu hijo de 15, 16 años tendrá necesidad de sexo? Si tú dices que no, entonces ya te preguntaste por qué en sexto año les enseñan las partes del cuerpo y los preservativos, los métodos anticonceptivos. ¿Será que ellos sin Cristo han entendido algo del funcionamiento del ser humano que nosotros no queremos admitir? Cuando una niña empieza su periodo menstrual, empiezan cambios hormonales que llevan a su cuerpo ya a tener necesidades sexuales. Cuando un niño está empezando la pubertad, empieza a tener lo que recuerdo que mi tío me dijo una vez: vas a tener sueños húmedos, tu cuerpo empezará a producir semen y eso va a salir, es normal, pero eso va a despertar en nuestro organismo otras situaciones sexuales que la Biblia describe bajo ese término epitumia, que no son malos en sí mismos, pero que nuestra naturaleza pecaminosa va a ir y va a atacar y va a querer cobrar un pago sobre eso. Entonces, por eso tenemos muchas niñas embarazadas y niños que han embarazado a niñas, porque han satisfacido sus deseos sexuales conforme a la carne, no conforme a Dios. Y eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos, hermanos, que están en esa edad. Sus deseos en sí no son malos, porque Dios nos creó con deseos sexuales. Por eso le dijo a Adán y Eva: fructifíquense, reprodúzcanse. Y no nos podemos reproducir de otra manera que no es sexualmente. Sí. El problema es que ahora la carne toma ocasión de todo ello y exige un pago. Y lo más fácil para el ser humano que no tiene al Espíritu Santo o que resiste al Espíritu Santo es: voy a fornicar. Vean, versículo 19, la lista que Pablo empieza aquí. Y los primeros pecados que Pablo menciona, hermanos, son pecados de inmoralidad sexual: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. 4 pecados que tienen que ver con inmoralidad sexual. ¿Sí? ¿Qué nos ha dicho antes? No satisfagas los deseos de la carne. No le pagues a la carne, a esos deseos, ¿sí? Deseos que pueden ser tan esenciales como comer. Deseos que pueden ser tan fuertes como la necesidad sexual de una persona. Dios no te creó para reprimirte, pero Dios creó un ámbito que se llama matrimonio para que tú vivas tu sexualidad y para que la vivas como Dios quiere, ¿sí? Porque Pablo enseña que nosotros, los maridos, no debemos tener a nuestras esposas en las mismas concupiscencias que los gentiles tienen a sus esposas.
No. Entonces Dios ha creado esto. Si nosotros nos salimos de eso, en cualquier aspecto y en cualquier medida, hermanos, nosotros estamos actuando en la carne. Estamos pagándole a la carne. Entonces, tú puedes vivir en la carne cuando te sientas a desayunar tu desayuno que te preparó tu esposa o ahí en la mesa de la cocina donde vas a desayunar. Y si tu desayuno va más allá de lo que realmente necesita tu cuerpo, de una satisfacción que tiene el cuerpo, hermano, ya estás desayunando en la carne. Así de sencillo. Ese pequeño deseo, necesidad que tiene nuestro cuerpo. ¿Sí? De ahí viene la glotonería. Entonces, es importante que nosotros entendamos que lo que no debemos satisfacer son esos deseos y no debemos satisfacerlos fuera del marco que Dios ha establecido para cada uno de ellos. ¿Sí? Y necesitaríamos estudiar todos los marcos de referencia que Dios ha establecido para que digamos, estoy preparado totalmente para luchar contra la carne. Pero déjame decirte, si tú lees tu Biblia bajo la dirección del Espíritu, Él te va a ir revelando esas cosas en las que tú debes llevar tu vida a ese marco de referencia para no estar viviendo en la carne. Y a grandes rasgos, o en pocas palabras, ese marco de referencia se llama andar en el Espíritu. Depende del Espíritu. Obedece al Espíritu. No a tus deseos pecaminosos, no a tu epitumia, impulsos, lujuria. Y habla también de una búsqueda que se vuelve ansiosa en la vida de una persona. Si tú estás ansiosamente buscando algo, puede ser un ascenso, puede ser una novia, un novio. Si tú estás ansiosamente, afanadamente buscando un deseo de tu corazón, tú estás en epitumia, en esos deseos malignos, y la carne se puede aprovechar de ti y pedirte un pago, hermanos. Termino aquí con 3 cosas rápidamente. Mientras que un creyente jamás estará completamente libre de esos deseos, de esos apetitos pecaminosos que provienen de nuestra naturaleza caída, no tenemos, sin embargo, por qué ceder a ellos. Tenemos que luchar. Podemos nosotros experimentar la victoria si nosotros acudimos al Espíritu Santo pidiendo ayuda y auxilio. Por eso el escritor Hebreos dice que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia para que nosotros hallemos ahí misericordia y gracia para el oportuno socorro. Ve, ora a Dios, busca a Dios. Que Dios te dé la fuerza para luchar contra estos deseos que hay dentro de ti. En segundo lugar, vivir conforme a un conjunto de leyes equivale a vivir por la carne en la justicia propia y en hipocresía. Esto era lo que Pablo estaba viendo ahí en la iglesia de Galacia. Ellos estaban abrazando esa enseñanza de que puedes creer en Cristo, pero necesitas el legalismo de la ley mosaica para vivir. Pablo dice, si tú retrocedes a ese legalismo, tú entonces estarás viviendo en la carne. Dios nos guarde de vivir en la carne en nuestra vida cristiana. Y finalmente, hermanos, solo el Espíritu Santo puede producir en nosotros santidad. Tú y yo no podemos producir santidad en nosotros. Eso es importante. Por más que nosotros dejemos de hacer cosas, evitemos ciertos lugares, conversaciones, hablar de cierta manera, no podemos nosotros producir santidad en nuestra vida. El Señor Jesucristo dijo de nuestro desarrollo físico que el ser humano, el hombre, por más que se afane, no podrá añadir a su estatura un codo. ¿Sí? Eso es físicamente, pero eso también es verdad espiritualmente. Por más que nos afanemos en nuestras fuerzas, no podremos nosotros producir santidad, porque la santidad solo la produce el Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Y la santidad en este contexto es lo que es totalmente opuesto a vivir o a satisfacer los deseos de la carne. Así que necesitamos forzosamente depender
del Espíritu Santo cada día, cada instante de nuestra vida. La vida espiritual que nosotros tenemos, por eso se llama espiritual, ¿sí? No es porque se vive en un ambiente que no sea el físico, la tenemos que vivir aquí, físicamente, pero es vida espiritual porque es dada por el Espíritu Santo. Y nosotros vamos a ver ese contraste en los versículos más adelante, que Pablo lo dice de esa manera. Debemos de vivir una vida espiritual, y esa vida espiritual entonces no es espiritual porque esté fuera de la esfera material, sino porque depende del Espíritu Santo. Hermanos, oren por mi vida espiritual. Qué bonita petición de algunos cristianos. Pero ese fulano nunca viene al culto de oración, nunca se presenta a los servicios, una que otra vez, ¿verdad? Recibe visitas del pastor o de los ancianos, no quiere una vida espiritual, pero quiere que pidan por una vida espiritual. Es más, ¿quién sabe si tiene vida espiritual? Entonces, hermanos, dependamos del Espíritu Santo en ello. Un mandamiento y un propósito. Anda en el Espíritu, depende del Espíritu. Y no le des a la carne lo que quiera. Ponlo como propósito. No te voy a pagar, señora carne. Y entonces eso es lo que Pablo, o es de esta manera Pablo empieza a corregir esos problemas, esos pleitos que los hermanos en Galacia estaban teniendo. Eso nos quiere decir que muchas de las divisiones que tenemos, de los problemas que podemos tener como iglesia, es porque no andamos en el Espíritu, sino que estamos satisfaciendo los deseos de nuestra carne, aún como iglesia. Dios nos guarde, hermano, y aprendamos esto. Entonces la próxima semana, si el Señor lo permite, nosotros veremos este punto. ¿Por qué es tan pertinente el mandamiento de Pablo? ¿Sí? ¿Por qué? Por el antagonismo manifiesto entre el espíritu y la carne. Por eso es pertinente y lo vamos a ver la próxima semana. Pónganse de pie, hermano. Vamos a orar. Si tu vida la has vivido en tus fuerzas, la vida cristiana, vives en la carne.